Es un regalo de Dios poder compartir su palabra con todos ustedes. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Amén. ¿A cuántos les gusta leer la Biblia? Bien. ¿Cuántos la leen diariamente? Sincero, ¿eh? Bien. ¿Cuántos la leen día por medio? Bien, vamos ahí. ¿Cuántos la leen una vez a la semana? Ninguno se hizo cargo, ¿eh? Todos leemos la palabra de Dios. Amén. Hace algunas reuniones el Señor nos viene hablando acerca de la importancia de su palabra y lejos de ser un complot de los que han predicado, de los que estamos predicando y tenemos este privilegio, entendemos que es la voluntad del Señor que podamos traer a nuestra memoria la importancia de la palabra de Dios. Amén. Los seres humanos necesitamos constantemente una ayuda espiritual. Necesitamos diariamente algo que nos anime, que nos levante, que nos sustente. Y eso es lo que solamente puede hacer la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuántos tienen Biblia? Los que no trajeron, por favor, júntense con algún cristiano que trajo. ¿Cuántos tienen Biblias digitales? ¿Cuántos tienen Biblias en papel? Amén. Perfecto. Mientras sea la misma versión no pasa nada, ¿eh? Que sean versiones de la Biblia. ¿Sabe que para que usted y yo tengamos en nuestras manos una Biblia de papel o una Biblia digital, como la tenemos en nuestros celulares, pasaron muchísimas cosas? Pasó mucho tiempo, muchos acontecimientos que hicieron posible que la palabra de Dios llegara hoy a nuestras manos. Amén. Pasó mucho tiempo, muchas luchas, batallas entre la religión y aquellos que querían hacerle un bien a la iglesia, aquellos que querían traer luz a la iglesia. Amén. Y yo noté algunas curiosidades acerca de la Biblia que quizás usted como yo no lo sabía y que hoy puede darnos un poco de conciencia acerca de la importancia que tiene la Biblia que usted tiene en su dispositivo o la que tiene en sus manos en papel. Si la Biblia es la misma, ¿sí? En papel o digital es la misma. Lo que le da vida es el Espíritu de Dios que opera en ella, que nos transforma, que nos cambia. Amén. Algunas curiosidades históricas de la Biblia es que la Biblia fue el libro, o es el libro más traducido en todo el mundo. La Biblia tiene más de 400 lenguas en las que fue traducida, completa. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tiene más de 450 traducciones. Y en forma parcial tiene más de 2000 traducciones, ¿sí? 2000 lenguajes. Es decir, por ejemplo, 2000 Nuevos Testamentos que se hayan traducido en 2000 lenguajes diferentes. Entonces, una curiosidad de la Biblia que la hace aún más fuerte, aún más potente, es que la Biblia está traducida en más idiomas que cualquier libro. ¿Lo sabía usted eso? Amén. Algunas de las traducciones que yo noté importantes es, por ejemplo, la de la Vulgata, una de las más conocidas. A partir del año 382 después de Cristo fue traducida al latín por Jerónimo de Estridón, ¿sí? Una de las primeras traducciones al latín. En 1569, Casidoro de Reina publicó en Suiza la primera traducción al castellano, que le llamaron la Biblia del Oso. ¿Sí? ¿Lo sabía usted? La Biblia del Oso se le llamó. En 1534,
este gran baluarte de la iglesia cristiana, Martín Lutero, tradujo la Biblia al alemán. Algunas de esas curiosidades nos dan a entender y uno dice, mirá qué bueno, se tomaron el tiempo, agarraron la Biblia, agarraron los escritos en el hebreo, en el arameo, en el griego y se pusieron a traducir porque no tenían otra cosa que hacer. Pero ¿sabe qué? Esa decisión de haber traducido la Biblia al lenguaje popular, común de la gente, generó en la Iglesia Católica una gran resistencia, porque en aquellos tiempos la Biblia había sido escondida para el acceso de los populares, de las personas que no eran de la alta sociedad. Solamente podían acceder a ellas los que estaban en las iglesias, en las sinagogas que estaban ahí, en los lugares de mayor autoridad, pero para el común de la gente no había acceso a la Biblia. Entonces, cuando se empieza a traducir en el lenguaje común de la gente, la Iglesia Católica tuvo una gran resistencia y se libraron muchas peleas, batallas, deportaciones, historias que usted puede leer en la historia de la Biblia, que no quiero ahondar en detalles ahora. Por ejemplo, otra particularidad o curiosidad de la Biblia es que fue el primer libro que se imprimió en Gutenberg en 1455. El primer libro impreso fue la Biblia. ¿Amén? Eso marca la importancia que tiene eso que usted tiene en sus manos ahí en papel o que lo tiene en formato digital. En el 367 después de Cristo, el padre de la iglesia, Atanasio, proporcionó por primera vez la lista completa de los 66 libros que comprenden el canon. Esos 66 libros que usted tiene en ese compendio llamado Biblia, fue comunicado a partir del año 367 después de Cristo. Otra curiosidad importante es que se escribió durante 14 siglos. Desde que usted empieza a leer la Biblia hasta que termina la Biblia, pasaron 14 siglos. Pasó mucho tiempo. Y ¿sabe qué? La Biblia fue escrita por más de 30 hombres diferentes, de culturas, de tiempos, de momentos diferentes. Pero que haya sido escrita por hombres completamente diferentes no quiere decir que la Biblia tenga enseñanzas diferentes. Tiene una sola enseñanza. Tiene una sola verdad, que es Cristo Jesús. Amén. Todo lo que en la palabra de Dios está escrito termina conduciéndonos a Cristo Jesús. Una última curiosidad es que ante la duda de los escépticos o de la alta crítica, la Biblia y su veracidad son reafirmados a través de las ciencias como la arqueología, la paleografía, la filología y muchas más. Es decir, las ciencias que han estudiado la veracidad de la Biblia no hacen otra cosa más que decir realmente es verdad. Se encuentran lugares que estaban escritos en la Biblia y que según algunos historiadores nunca existieron. Usted puede estudiar sobre esto. Yo solamente quiero introducir en algunas curiosidades que hacen de este libro algo completamente necesario y fundamental para la vida del cristiano. ¿Amén? ¿Sabe que en estos tiempos cada vez pareciera que la Biblia va pasando de moda? Pareciera que la palabra de Dios ya no tiene el mismo efecto y necesitamos algo nuevo. Necesitamos algo que alguien nos traiga algo renovado, algo diferente, porque la Biblia es como que ya parece media aburrida. Pero en realidad, el gran motivo por el que nosotros, los cristianos, no nos acercamos a la Biblia
Es porque hay dos razones. La primera es porque no genera en el cuerpo la misma sensación que estar frente a un video de YouTube o de TikTok o de Instagram. Científicamente, esos videos generan en el cuerpo un despertar mucho más fuerte, físicamente hablando, que la lectura de la Biblia. Hay hermanos que la palabra de Dios es la canción de cuna para dormir. Tengo sueño, voy a leer la Biblia, así me duermo rapidito. ¿No le ha pasado que dice, no, usted estuvo 20 minutos, media hora con su celular y dijo, bueno, voy a dejar el celular y voy a empezar a leer la Biblia? Y agarra la Biblia y empieza a leer un versículo, el segundo, el tercero, y ya se está durmiendo. Bueno, eso tiene una explicación científica. No genera lo mismo. No genera esa sensación de saciedad a corto plazo. La Biblia es un libro que a largo plazo va haciendo vida en nosotros. Cuando yo preparaba este mensaje pensaba en cuál es el propósito fundamental de la palabra de Dios. Si nosotros pudiéramos definir con palabras cuál es el propósito fundamental de la Biblia, ¿usted qué me diría? ¿Se anima a decir algo? Vaya conmigo al libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Bien, avíseme cuando lo tiene con un amén. Dice así la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. En estas palabras de Pablo a Timoteo, ya prácticamente en su segundo encarcelamiento en Roma, le escribe esta palabra, esta carta a Timoteo aconsejando y le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Si nosotros leemos los versos más atrás de estos que estábamos leyendo, Pablo está aconsejando a Timoteo acerca de los falsos maestros, aquellos que, de acuerdo a sus propias ideas y concupiscencias, daban un mensaje erróneo, herético. Amén. En el verso 10 nosotros encontramos que el apóstol Pablo dice lo siguiente del mismo capítulo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Versículo 11 dice, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Amén. Fíjense lo que dice Pablo ahí, empieza a nombrar algunas particularidades y algunos destellos de Timoteo que lo hacían un buen alumno, un buen discípulo. Dice, tú has aprendido de mí. Pero fíjense lo que dice en el verso 11, esto es lo importante. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿A qué hacía referencia Pablo? A lo que le sucede a él en su primer viaje misionero, junto a su amigo Bernabé. Y sabe que en estas ciudades Pablo llevó el mensaje del Evangelio y fue por alguna parte de la sociedad o parte de ese pueblo fue aceptado,
y por una gran parte fue rechazado, apedreado, al punto de haber sido dado por muerto y lo sacaron de la ciudad en un estado de inconsciencia, creyendo que él estaba muerto. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, vos sos bueno, estás aprendiendo, pero ten en cuenta que vas a tener persecuciones, que no todo va a ser bonito, que no todo va a ser bueno, porque van a haber falsos maestros. En el verso 16 dice que toda la palabra es inspirada, o toda la escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que su origen es divino, que proviene de Dios, es lo que le da poder para la conversión a los seres humanos. Eso dice en el verso 15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, Pablo está dándole a la palabra de Dios, a las escrituras, la importancia y la relevancia que tienen. Le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, son palabras de Dios que reveló a los hombres para que fueran escritas a través de una inspiración del Espíritu Santo. Su origen divino es lo que le da el poder de transformar a los seres humanos. Usted puede leer cualquier libro de psicología, de filosofía, de ayuda mental, de trabajos que procuran establecer un orden en el alma, pero lo único que puede darle vida al ser humano, lo único que puede transformar el corazón del ser humano es la palabra viva de Dios. Amén. La palabra de Dios es la que genera en nosotros ese despertar, esa vida. Como es inspirada por Dios, es útil, es provechosa de diversas maneras y su objetivo final es la justicia. Fíjense que dice en el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para actuar en la iglesia, para toda buena obra. Y cuando habla de toda buena obra, habla dentro de una institución como la iglesia y fuera de la institución de la iglesia. Toda buena obra habla de impactar no solamente a los que estamos acá adentro, sino impactar por sobre todo a los que están allá afuera. Eso es lo que genera la palabra de Dios. Ahora fíjense que en el verso 17, en un sentido amplio, es todo lo que Dios espera del creyente. Pero en un sentido mucho más específico, respalda la idea de la suficiencia de las Escrituras, relacionadas con la doctrina y con el comportamiento moral. Es decir, la Biblia, la palabra de Dios, es suficiente para que vos puedas desempeñarte dentro de la iglesia y que puedas desempeñarte fuera. Hay mucha gente que dice, yo no sé cómo ser un buen padre, no sé cómo ser un buen hijo, no sé cómo ser un buen esposo, no sé cómo serlo. ¿Saben qué? La palabra de Dios es la que nos prepara para toda buena obra, tanto desde lo doctrinal, es decir, lo que nosotros creemos, lo que hemos adoptado como una creencia, como para un comportamiento moral frente a la humanidad. Es decir, si vos y yo necesitamos saber cómo desempeñarnos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, el único manual que existe y que puede darte las instrucciones necesarias es la palabra de Dios. Eso dice el apóstol Pablo. Útil para toda buena obra. En el verso 16 dice que es útil para enseñar lo bueno y lo malo, lo que Dios pide y espera de nosotros. Dios nos da las instrucciones, nos enseña cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Hace algunos días hablábamos acerca de, la pastora Lucy hablaba acerca de los medios de gracia,
que son justamente nuestras reuniones, nuestros encuentros de célula y el instituto bíblico que está a cargo de nuestra hermana Janet. Amén. Esos son los medios de gracia por los que nosotros recibimos enseñanza. Es decir, la palabra de Dios es útil para enseñar. Nadie va a poder enseñarte una verdad trascendente si no está inspirada en la Biblia. Si no, son simplemente palabras de hombre, consejos que salen de la experiencia de un ser humano, pero son naturales, tarde o temprano fracasan, pero la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, es la única que nos enseña a cómo debemos vivir. Entonces yo quiero desafiarte, iglesia, a que este próximo año que se nos avecina, el 2023, puedas tomar decisiones que tengan que ver con la enseñanza, con el aprendizaje de la palabra de Dios. Sería interesante ver las células llenas de personas que estén interesadas en aprender la palabra. Sería interesante que la hermana Janet no le dé las manos y que necesite más ayudantes para que toda la iglesia que acude y que se inscribe en el Instituto Bíblico para comprender la Sagrada Escritura esté desbordado. Que nuestras reuniones estén desbordadas de personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. ¿Podemos buscar enseñanzas en otros lugares? Claro que sí. ¿Podemos mirar predicaciones en Facebook, en YouTube, en las redes sociales? Claro que sí. ¿Puedes mirar reflexiones? Claro que sí. Pero los medios de gracia que te proveen enseñanza en esta iglesia a la que nosotros decimos que formamos parte, son estos. Y lamentablemente son los que son los menos concurridos. Y eso realmente es preocupante, hermanos, porque si queremos aprender a vivir dentro y fuera de la iglesia, necesitamos hacerlo a través de la palabra de Dios. Eso dice el apóstol Pablo. Punto número 2, dice que es útil para redarguir. Prueba o convicción para refutar cualquier pensamiento, ideología contra la palabra de Dios. Hay veces que nos agarra un enfrentamiento, lo estoy diciendo en el sentido cariñoso, ¿no? Un enfrentamiento con alguien de otra religión y no sabemos qué responder. Nos dicen 2 o 3 cositas y nos confrontan con esto, nos confrontan con la palabra y no sabemos qué decir. Ahora, usted necesita herramientas para poder defender el Evangelio, lo tiene en la palabra de Dios, que es útil para redarguir, es decir, para darte fundamentos sólidos para poder contrarrestar las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas. No lo busques en otro lugar. Buscar en la palabra de Dios. Es la que te va a dar las herramientas para poder defender el Evangelio. ¿Cuántos quieren ser defensores del Evangelio, apologetas del Evangelio? Amén. ¿Cuántos quieren tener conocimientos no solamente en la fe, sino científicos acerca de la veracidad y de la importancia de la Biblia? Amén. Amén. La palabra de Dios es la que nos da esas herramientas y es lo que la iglesia hoy necesita. Es curioso que mientras más avanza la ciencia, más real se hace todo lo que la Biblia describe, aunque muchos quisieron ponerlo en duda. Pero nosotros a veces lo ignoramos porque no pasamos tiempo con la palabra de Dios, porque no nos sometemos a la instrucción de un líder de célula, de un líder de instituto, de una reunión en la que alguien prepara un mensaje para que nosotros recibamos la palabra de Dios. Punto número 3, dice que es útil para corregir. Nos hace ver las cosas de las que practicamos, cuáles están bien delante de Dios y cuáles están mal. A veces no nos acercamos a la Biblia porque sabemos que nos va a decir que estamos haciendo las cosas mal. La palabra de Dios es la que nos corrige. Es decir, yo puedo decirle a Maxi, vos estás haciendo esto mal, y él me puede decir, ¿y por qué pensás que lo estoy haciendo mal? No, porque yo creo que lo haría de esta manera. O porque yo siento de manera sobrenatural que no estás haciendo las cosas bien. No,
Yo para poder corregirlo tengo que ir a la palabra de Dios. Porque la palabra dice esto. Y esa corrección que es en la palabra es la que corta y a la vez sana la herida. Dios corrige y te ama. Te corrige y te protege. Te corrige y te sana. Amén. Así que cuando alguien lo venga a corregir, dígale, ¿dónde está ese versículo que me estás corrigiendo? Apartado de mí. Ya se van a estar agarrando a los bibliazos. Punto número 4 dice que la palabra de Dios es útil para instruir. Es decir, nos guía y nos dice cómo hacer lo que debemos hacer. La Biblia no solo te dice qué, sino te dice cómo. Eso es lo interesante. No solo te da la receta, sino que te dice, mira, agarrá la harina, agarrá el huevo y empezás a batir así. Así, no, así no, cabezón, así. La Biblia te dice qué tenés que hacer y cómo. Es útil para instruir. ¿Cuántos utilizan los manuales de instrucciones cuando compran algún electrodoméstico? ¿Cuántos utilizan el manual? ¿Vieron que la mayoría somos porfiados? ¿La queremos hacer? No, vieja, te dije que ese botón no. Este es... Andá al manual de instrucciones y no le va a cerrar. El 90% de las personas no vamos al manual de instrucciones porque queremos aprender golpeándonos, aprender con el instinto. Mentira, vamos a terminar errando, vamos a terminar rompiendo las cosas. Para algo existe un manual que te dice qué tenés que hacer y cómo tenés que hacerlo. Bueno, eso hace la palabra de Dios en nosotros. ¿Amén? Entonces, ¿a dónde va a ir usted cuando necesite alguna respuesta de cómo actuar? A la Biblia. A la palabra de Dios. Hay una cualidad en la palabra de Dios que es infalible, es decir, que es segura, que no tiene errores, que nunca falla, ni se equivoca. La infalibilidad de la Biblia es algo que nos tiene que dar a nosotros la seguridad suficiente para acercarnos a ella. Si querés tener un consejo sabio que no erre, que no falle, que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, anda a la palabra. Eso dice Pablo. Es útil para toda buena obra, no solo para alumbrar en la iglesia como una estrella, sino para que alumbres fuera de la iglesia, en medio de la oscuridad. Jesús le decía a sus discípulos en un principio, yo soy la luz del mundo, y cuando estaba anunciando su partida le dice, ustedes son la luz del mundo. Es decir, les estaba tirando la pelota de su lado. Yo fui la luz durante estos años, ahora les toca a ustedes ser la luz. Amén. ¿Usted sabía que Dios se ha interesado tanto en que nosotros comprendamos la Escritura, que nos ha dado enseñanzas en lenguaje coloquial, en un lenguaje muy simple y utilizando cosas de la vida cotidiana para que nosotros podamos entenderla? ¿Nadie lo sabía? Nadie leyó la Biblia. ¿Vieron que me mintieron? Los que leían 1, 2, 3 veces, 4 horas, dijo uno por allá. Alguien me mintió. La Biblia hace referencia a ella misma a través de algunas figuras que me parecen importantes nombrar para ir cerrando este mensaje. Lo primero, y es lo más conocido, dice que la palabra de Dios es como una espada. Lo que más conocemos nosotros acerca de la palabra de Dios y de esta figura a la que se refiere como ella misma es la espada. Es capaz de llegar hasta los lugares más profundos y escondidos del corazón como una espada o un bisturí. Eso dice en el libro de Hebreos capítulo 4, acompáñeme a leer ahí, Hebreos capítulo 4, verso 12. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Dice Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos,
que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios no es simplemente para que usted lo agarre a espadazos a alguien, sino que es para que usted mismo se pueda analizar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Usted sabe qué son los tuétanos? Los que están dentro de los huesos. Es la fibra más íntima, la fibra viva del hueso, es la parte más interna, central del hueso. Por eso Pablo decía, es una espada más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta la profundidad del ser humano. Y ahí dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es por esa razón que no hay duro que no se ablande delante de la palabra de Dios. Eso es que usted dice, no, este hombre realmente es duro. Es más duro que la realidad. Es más duro que cuero de chancho. A este no lo corta nadie. A ese hombre, a esa mujer, lo va a cortar la palabra de Dios. Usted no se preocupe por querer convencerlo de algo que no le corresponde, porque no es una tarea suya. La palabra de Dios es la que penetra hasta lo profundo, es la que corta el alma, el corazón, el espíritu, lo más profundo del ser humano. No lo va a lograr hacer usted con una frase, con un comentario o con una apreciación personal. Lo va a lograr hacer la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Amén. En Efesios capítulo 6, versos 16 y 17 dice lo siguiente. Efesios 6, 16 y 17 habla de la armadura. Amén. Y dice en el verso 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Cuando Pablo habla de todas estas partes con las que debemos ceñirnos, cuidarnos, protegernos, habla de la palabra de Dios y habla de la fe. ¿Cómo cultiva usted y cómo cultivo yo mi fe? ¿A través de qué? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, Pablo dice, cúbranse con el escudo de la fe, pero no podés tener fe si no es a través de la lectura de la palabra de Dios. Es decir, no tenés protección y encima no tenés con qué atacar, porque dentro de toda esa descripción que hace de la armadura del cristiano, habla de la espada como la única herramienta ofensiva del cristiano. El resto es todo para protección, el yelmo, el escudo, el apresto del evangelio, todo eso es para protección del cuerpo. Pero el único instrumento ofensivo con el que usted puede atacar al diablo es con la palabra de Dios. Amén. ¿Usted se acuerda cuando Jesús fue llevado al desierto y fue tentado? ¿Con qué confrontó a Satanás? Con la palabra. Citó la palabra. Si Jesús lo hacía, ¿por qué usted quiere hacerse el llanero solitario y ponerle el pecho al diablo? Vení, Satanás, que acá te espero, dale. No me agarrá palmetazo. La única herramienta que usted y yo tenemos para contrarrestar al enemigo, la única herramienta ofensiva es la palabra de Dios. Es decir, si usted no conoce la palabra de Dios, es vulnerable. Porque primero no tiene con qué defenderse, porque no tiene escudo de la fe, y segundo, no tiene un arma con que atacar. Lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Pablo aconseja esto: vístanse con el escudo de la fe, que es a través de la palabra, y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra. Usted va a poder batallar sus peores situaciones a través de la palabra de Dios.
Se van a terminar las melancolías y los berrinches santos. Eso que usted dice, ay, a mí nadie me llamó. A mí nadie me dijo en mi peor momento que necesitaba leer la palabra de Dios. Mi líder de célula nunca me mandó un mensajito. Los mensajes de los grupos de WhatsApp de la célula no quiero ni imaginarme la falta de respuesta que tienen. Lo que va a darte el poder para enfrentar tus peores crisis es la palabra de Dios, porque te defiende y a la vez te da la posibilidad de atacar. ¿A cuántos les gusta el fútbol? ¿A cuántos hombres les gusta el fútbol? ¿A cuántas mujeres les gusta el fútbol? ¿A cuántos les gusta apreciar una buena ofensiva, un buen equipo de delanteros ahí? ¿O son de los que les gusta estar a la defensiva escondidos debajo del arco? Cuando la palabra habla de resistir al diablo, no dice aguantate los cachetazos del diablo, dice salí, peleá. Pero no podés pelear si no tenés una palabra viva y eficaz como la palabra de Dios, porque no vas a hacer daño. Esa es una de las figuras de la palabra de Dios. La segunda, que describe Jeremías 23-29, dice que es como un martillo que hace añicos el corazón pecaminoso. También en el mismo versículo, Jeremías dice que es como el fuego. En contraste con la palabra de los falsos profetas, quemaría la paja de la falsedad. Es decir, la palabra de Dios se compara como un martillo que rompe la piedra, que rompe el corazón más duro, pero también como el fuego que quema la paja. El fuego que quema el pecado. Porque los falsos profetas, los falsos maestros de la palabra de Dios van a enseñarte o van a decirte cosas que están conforme a sus pensamientos, a sus ideas. Eso es pecado. Porque si hay algo en lo que se tiene que sostener nuestra palabra es en la palabra de Dios. Es decir, martillo porque rompe el corazón pecaminoso y fuego porque quema la paja. Fíjese lo que dice Jeremías 23-29. Jeremías 23-29. Dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Pero si usted lee el verso 28, dice, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel quien fuere mi palabra, cuente la palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Ahí compara la palabra del hombre con la palabra de Dios y dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? El trigo es lo que da fruto, es la palabra de Dios. La paja son las palabras del hombre que son vanas, que se derriten, que se diluyen en el tiempo. Y es lo que más deseamos escuchar. Estamos esperando que alguien nos señale y nos diga a manera de horóscopo todo lo que te pasó, lo que te está pasando y lo que te va a pasar. Eso Jeremías lo compara con la paja. Con eso que hace daño, que no tiene frutos. Pero la palabra de Dios es la que da fruto en el corazón del ser humano. ¿Amén? ¿Me está siguiendo? Así que, si hay algún corazón duro, quédese tranquilo que la palabra de Dios va a martillar ahí y va a romper. Y si hay pecado en nosotros, la palabra de Dios es la que va a consumir el pecado. Es la que nos va a ayudar a dar frutos. ¿Cuántos quieren ser purificados por la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren ser santificados por la palabra de Dios? Es la palabra de Dios la que te da vida, es la palabra de Dios la que te santifica, es la palabra de Dios la que te da instrumentos, la que te da herramientas para poder enfrentar el día de la dificultad. Es la palabra de Dios, solamente la palabra. Pablo hace alusión a la suficiencia de la palabra. Si la palabra de Dios es suficiente, ¿por qué estás buscando en otro lado lo que tenés escondido en el cajón que está al lado de tu cama?
Isaías 55, 10 y 11 lo compara la palabra de Dios con la lluvia, que nunca deja de nutrir la tierra, conduce a su pueblo a la riqueza y a la plenitud de la vida eterna. Las buenas intenciones humanas fracasan, pero las promesas divinas triunfarán. ¿Se acuerdan que Jesús hablaba de la parábola del sembrador? ¿Y qué era lo que cambiaba en ese escenario? La tierra. Cambiaba la superficie en la que la palabra, la semilla era sembrada. La palabra de Dios hace efecto en nuestros corazones de acuerdo a cómo nosotros la recibamos. No tiene más poder la palabra de alguien reconocido a nivel cristiano, evangélico, que tenga más seguidores, más likes en las redes sociales, que alguien que viene y te dice y te lee la palabra de Dios y te la enseña. Porque es la palabra de Dios la que hace el efecto en nosotros. Pero si tu corazón está lleno de espinos, si tu corazón está lleno de piedras y no hay una profundidad en la que la palabra de Dios pueda arraigarse, en cualquier momento va a venir un viento, va a venir un ave, se va a llevar eso que ha sido sembrado en vos. Pero cuando vos y yo somos tierras fértiles, permeables a la palabra de Dios, la palabra dice que es como la lluvia que riega constantemente la tierra y produce el fruto. O sea que la palabra de Dios no solo es la semilla, sino que también es la lluvia. Y esa lluvia, en pocas palabras, simboliza tu vida de lectura, tu vida de tiempo con Dios, de intimidad con Él, con la palabra de Dios. Dios puede sembrar la semilla. Alguien puede venir a decir, darte un mensaje completamente bíblico y decirte, Jona, este es el camino, porque esto dice la palabra. Ahora, si él después no toma las decisiones correctas y comienza a permitir que esa palabra sea nutrida a través de la lluvia de la Escritura, esa semilla alguien se la va a robar. Dígale al que está a su lado, no es la culpa de la semilla. Es tu culpa, cabezón. Bueno, ya está. Paren un poco. Era cabezón, hasta ahí llegábamos. Otra de las figuras de la palabra de Dios que relata el libro de Santiago, capítulo 1, 22 y 25. Vaya conmigo, este versículo me parece interesante leerlo con usted. Santiago, capítulo 1, verso 22 en adelante. Y acá quiero que usted se ponga en esta situación y en este ejemplo, en esta figura de la palabra de Dios. Dice desde el versículo 22 en adelante: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿A cuántos de ustedes les gusta mirarse al espejo? A los que no les gusta porque usted es fiero, porque se considera que no es lindo, porque no le gusta cómo se ve. Cuando yo no estoy conforme o no estoy totalmente de acuerdo con Dios en cómo me creó, digo, Dios, podrías haberme hecho un poquito más lindo, nada te costaba pulirme un poco. Entonces no me quiero mirar al espejo, porque no me gusta lo que veo. Me veo gordo, me veo narigón, me veo panzón, me veo de todos los defectos.
Entonces, Santiago compara la palabra de Dios con esta figura del espejo. Cuando usted... Hay algunos que se están mirando en la cámara del celular para ver si realmente se están viendo bien o no. No lo dije por ninguno de ustedes. Todos son completamente hermosos, bellos. Soy el único fiero acá. Santiago dice que los que no pasamos tiempo con la palabra somos como aquellos que miramos en el espejo y de repente nos vamos y no queremos volver a mirarnos. Cuando usted deja de mirar sus errores, deja de ver sus faltas, es cuando deja de leer la palabra de Dios. Cuando usted entra en ese nivel de soberbia, de autosuficiencia, de que usted todo lo sabe, todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta, todo, ahí usted está dejando de pasar tiempo con la palabra de Dios. Porque es la que desnuda nuestras imperfecciones, es la que nos muestra nuestros errores y la que no queremos enfrentar para no vernos en la condición en que estamos. ¿Usted quiere saber cómo se ve? No le pregunte a su esposo, no le pregunte a su esposa, no le pregunte a sus amigos. Pregúnteselo a la palabra de Dios. Amén. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Es decir, necesitamos estar frente al espejo de la palabra de Dios para ver nuestras miserias, para ver las cosas que a Dios no le agradan, para ser confrontados y ser corregidos. Decíamos recién que la palabra de Dios es útil para corregir, para instruir. No solo te va a decir en qué estás mal, sino te va a decir cómo salir de eso que estás haciendo mal. Ay, pastor, pero yo sé que estoy zarpado en pecado, pero no sé cómo salir de este pecado. El diablo me tiene a latigazo nomás. Usted tiene la palabra, yo tengo la palabra, tenemos la palabra de Dios. Nuestra arma ofensiva por excelencia. Tenemos el espejo en el que necesitamos mirarnos. ¿Vieron que cuando alguien empieza el gimnasio o alguna dieta, algún plan alimenticio, lo primero que hace es pasa una semana y vuelve? Pasa otra semana y ya pasó un mes y ya. Porque cuando vamos mejorando nos gusta mirarnos. ¿Quiénes cuando empiezan el gimnasio y se empieza a marcar el bíceps, no le gusta mirarse el bíceps de los hombres? O la mujer cuando empieza a ver ese contorno, esa silueta, esa figura, dice, ay, sí, tengo que seguir en el gimnasio, me veo bien. Porque cuando te ves bien, cuando vas mejorando, cuando vas creciendo, evolucionando, pareciéndote más a lo que Dios creó, te dan ganas de pasar tiempo con la palabra, porque querés verte. Pero cuando empezás a sentirte contaminado, sucio, con cosas que a Dios no le agradan, no te gusta estar frente a la palabra porque es la que va a desnudar tus miserias y las mías. Es la que nos va a mostrar lo que está mal. Entonces la palabra de Dios se compara a un espejo. Una última figura es la lámpara. El salmista David decía lo siguiente en el Salmo 119. Vamos a leer todo el Salmo 119 completo. ¿Quién dijo re largo? Ya sabe que Salmo 119 es largo, ¿no? Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Representa la guía de Dios, hace que el camino correcto sea claro para los que buscan en fidelidad cumplir con el pacto de Dios. ¿Querés luz en un día de oscuridad? Anda a la palabra. ¿Te sentís
alguien inaceptable delante de los ojos de Dios, anda a la palabra. Necesitas que algo se rompa en vos, anda a la palabra. Necesitas la llenura del Espíritu Santo, anda a la palabra. Y la última comparación en Mateo 4:4, Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Amén. Es decir, el pan, el alimento del día a día es necesario para nutrir tu cuerpo, pero la palabra de Dios es exclusivamente necesaria y fundamental para nutrir tu espíritu. Solo vas a tener fortaleza espiritual cuando tengas una lectura de la palabra adecuada. Y quiero que por un momento prestes atención a esto que voy a decirte. Si necesitas un espejo en el que apreciar tus defectos, todo aquello que no te gusta, que no te agrada de vos, te invito a leer la palabra. Si necesitas algo que corte lo más interno de tu corazón, porque sabes que hay cosas que a Dios no le agradan, sabes que hay corazas, estructuras que han hecho de tu corazón algo completamente inaccesible, a lo que solamente la palabra de Dios puede llegar, te invito a que te acerques a la palabra de Dios. Si necesitas que sea consumido el pecado que hay en tu corazón, la palabra de Dios es el fuego que consume la paja, que consume lo que no da fruto. La palabra de Dios es la que da fruto. La palabra de Dios es la que perdura en el tiempo. No lo que alguien te pueda decir, no lo que alguien pueda con toda inspiración sobrenatural y divina decirte, si no está fundamentado en la palabra de Dios. En la palabra de Dios vas a encontrar cómo dirigirte a Dios, vas a encontrar cómo corregir tus errores. Te va a decir qué tenés que hacer, cómo tenés que hacerlo. La palabra de Dios es suficiente, es inerrante, nunca falla. Podés buscar un consejo de mi parte y voy a decirte alguna cosa quizás que te suene linda al oído, pero lo único que te va a dar vida es la palabra de Dios. Lo único que va a romper con esa estructura que hay en tu corazón es la palabra de Dios. La única que te va a mostrar tus miserias es la palabra de Dios. Porque yo puedo decirte, no, está bien, sabes que estás pecando por esto, estás pecando por esto otro, y buscar la justificación al pecado, pero la palabra de Dios te va a decir, no, basta de pecar. Dios te ama a pesar de cómo sos. Porque cuando vos le abrís el corazón, Él empieza a cambiarte. Si Dios nos amara tal como somos y no le importara nuestra condición pecaminosa, no estaría interesado en que nosotros cambiemos. Pero Él te ama a pesar de cómo sos. Y Él dice, yo necesito transformarte. Yo necesito ser ese espejo. Necesito ser ese martillo, ese fuego, esa lluvia que riega la semilla para que dé fruto. ¿Querés crecer en la palabra? ¿Querés crecer en tu vida espiritual? ¿Querés ser alguien útil en las manos de Dios? Anda a la palabra. Este torpe servidor, esta persona que te está comentando y te está diciendo el mensaje, es alguien que continuamente está aprendiendo y que le faltan tantas cosas por aprender. Voy a pasar mi vida aprendiendo de Dios, porque Él es suficiente, Él es eterno. Sus pensamientos son más altos que los míos, sus caminos son más altos que mis caminos. Pero lo único que te va a dar las herramientas para salir de donde estás es la palabra de Dios. Quizás hoy necesitas ese espejo, quizás necesitas el martillo que rompe tu corazón, quizás necesitas el fuego que consume el pecado que te está haciendo sentir alguien inaceptable delante de Dios. Quizás necesitas esa lluvia fresca que riega la semilla en tu tierra y que comienza a dar fruto, que comienza a darle oxígeno a tu ser.
Si algo de eso necesitas hoy, quiero invitarte a que puedas ponerte en pie, que puedas levantar tus manos al cielo